mal vamos y confundimos el día del descanso, el Shabbat, con el Dies Domini, el Día del Señor, cuando los cristianos celebran la fracción del pan. Hemos de saber distinguir ambas cosas, son totalmente diferentes. Los hermanos judíos celebran el Shabbat, el Día del Descanso. Los cristianos celebramos el domingo, el Día del Señor, que es el día en el que resucitó Jesucristo. Y prueba de ello que sí que está en la Escritura. Yo no sé qué Escritura es la tuya, pero en la mía aparece por todos lados. Veamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, es decir, el domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, en ningún lugar aparecerá que la fracción del pan se celebraba el Shabbat. En ningún lugar de la Biblia. Eso sí que no está en la Biblia. Pongamos otro ejemplo. 1 Corintios capítulo 16 nos dice: en cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Donde se ve claramente que el primer día de la semana la comunidad cristiana se reunía para celebrar la Eucaristía, llamada también fracción del pan. Pero no solamente en la Escritura, también en la tradición de la Iglesia tenemos montones de testimonios que así lo atestiguan. Uno de ellos, por ejemplo, es el texto de San Justino del siglo II. Mira, en el día que se llama del sol, el domingo, se celebra una reunión de los que viven en las ciudades y en los campos, y allí se leen, cuanto el tiempo permite, las memorias de los apóstoles, los escritos de los profetas, y apenas el lector termina, el presidente hace una exhortación, etcétera, etcétera, y define, ¿ves?, después de los cuales se ofrecen el pan, el vino, el agua, como ya dijimos. Todavía más antiguo, la Didaché. En el punto 14, en el día del Señor, es decir, el Dies Domini, es decir, el domingo, reúnanse y partan el pan y den gracias después de haber confesado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro. San Ignacio de Antioquía, del siglo II, enseña: los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el Shabbat, sino el día del Señor, el domingo, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Por lo tanto, importante, no confundir el día del reposo con el día del Señor. No confundir el Shabbat, que hace referencia a la creación de Yahvé, con la nueva creación en Cristo, con su resurrección, el primer día de la semana. Ay, dichoso interlineal, que hace que quien no sabe lenguas antiguas como el griego o el hebreo haga afirmaciones de este tipo simplemente porque ha visto sabatón. Entonces ya está, el texto habla de sábado, no del primer día. Pero hombre, hermano, que hay unas cuantas palabritas antes de la palabra sabatón que no mencionas y que te explican por qué esa expresión se refiere al primer día de la semana, que es el domingo para nosotros. Venga, vamos a ver en el griego Hechos capítulo 20, versículo 7. Endete mia ton sabatón. Endete mia, ¿qué significa? Te voy a dar una pista. En la Septuaginta, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 5, acaba diciendo gemera mía, que se traduciría por día primero. La palabra primero puede usarse mía o puede usarse protos. Supongo que recordarás que la palabra domingo viene del latín, no del griego. En latín, dies domini, de ahí viene el domingo. Entonces, en griego existe esta expresión que es endetemia ton sabaton, que quiere decir en lo primero tras el sábado. Es decir, al acabar el sábado, como recordarás, el Shabbat acaba el sábado por la noche, a partir de las 6 de la noche. Cuando dice que estaban reunidos el primer día de la semana, es decir, el domingo, se refiere a cuando ya era de madrugada entre lo que para nosotros es el sábado y el domingo. Exactamente la misma expresión de cuando habla de la resurrección del Señor. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 20. En el Evangelio de Juan 21 dice, tedemia ton sabatón. Fíjate, la misma expresión. Esta expresión, al traducirla al castellano, se tiene que traducir como el día primero.
¿Por qué? Porque el día que hay después del Shabbat es el día primero, que para nosotros cristianos el día primero se llama domingo, Dies Domini, el día del Señor, que no es lo mismo que el Dies Solis, el día del sol, que era el día con el que llamaban así los romanos al día después del sábado, que sábado viene de Saturno, que era el dios Saturno, ¿verdad? Bueno, entonces, Tet de Mia Ton Sabaton es una expresión que quiere decir en el principio del día primero, que es decir, después del Shabbat. El día primero, para nosotros, nuestra cultura, es el domingo. Ya que dices que Dios estableció bíblicamente el Shabbat, tendrías que seguir leyendo lo que bíblicamente dice el Shabbat, que es una alianza que Dios hace con su pueblo Israel. Hasta nuestros hermanos israelitas te lo van a recordar, pero sois cabezones. Seguís que si Pablo estuviera ahora aquí, escribiría la carta de Gálatas a vosotros, diciéndoos exactamente todo lo que dice a Gálatas, os lo diría a vosotros igual. Queréis judaizar el cristianismo, y no es eso. Segundo, cuando dices el día del sol no tiene nada que ver con Dies Domini. Dies Solis, Dies Domini. Dies Solis, Sunday en inglés, es el día del sol de los romanos, pero los cristianos cambiaron el nombre a Dies Domini, que es el día del Señor, no por el sol, sino porque fue el día en que resucitó Jesucristo. A partir de aquí, si no entendéis eso, ya es cosa vuestra, no vamos a estar aquí eternamente.